Filtran documento que cuestiona eficiencia de bombardeo estadounidense a instalaciones nucleares iraníes. ONU cumple 80 años en medio de críticas por su alineamiento con Estados Unidos e Israel. Venezuela hace llamado internacional con el fin de consolidar la paz basada en el respeto mutuo. Califican como vergonzosa la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sobre venezolanos detenidos de manera ilegal en ese país. Eugenio Suárez arriba a los 300 jonrones, árbitras venezolanas en Copa América y nuevo campeón en el básquet americano. Y al cierre de esta edición, una adolescente de 12 años se convierte en líder de la reforestación. Mientras filtran documentos que cuestionan la eficiencia del bombardeo norteamericano a instalaciones nucleares iraníes, aquí Venezuela hace un llamado a la paz basado en el respeto mutuo. Bienvenidos a las noticias. Iniciamos. Diversos sectores cuestionan la eficiencia norteamericana en el bombardeo a las instalaciones nucleares iraníes, lo que genera molestia y rechazo por parte de su cúpula gobernante y amenazas, tanto a la prensa como a quienes filtraron el documento. Y es que Donald Trump necesita que el mundo crea en sus inflexibles afirmaciones de que el programa nuclear de Irán ha sido destruido. Primero, porque toda su presidencia está diseñada para glorificar su imagen de hombre fuerte, alimentando una narrativa de liderazgo valiente, único e infalible. La información que contradiga este mito no es bienvenida. Segundo, porque cualquier evidencia de que Irán conserva la capacidad de fabricar armas nucleares o de reiniciar su programa tras los intrépidos bombardeos estadounidenses plantearía una pregunta incómoda. Esto podría abrir un periodo de años de cuasi guerra con Irán, algo que Trump no desea, más aún cuando anunció diálogos con ella próximamente. Trump está generando una indignación exacerbada y criticando duramente a los medios por informar sobre una evaluación inicial que afirmaba que los ataques no lograron destruir los componentes centrales de su programa nuclear y probablemente solo lo retrasaron algunos meses. En Argentina, alrededor de 70 organizaciones sindicales, sociales y gremiales conformaron un frente multisectorial con el fin de rechazar las políticas de ajuste fiscal implementadas por el gobierno ultraliberal de Javier Milei. Esta semana, miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires para acompañar la tradicional movilización de jubilados que reclamaron frente al Ministerio de Desregulación y Transformación un freno a los despidos y rechazaron también la reducción del gasto público en áreas como salud, educación, ciencia e infraestructura. Los manifestantes protestaron contra el ministro Federico Sturzenegger, encargado de aplicar los recortes de Milei por el severo ajuste fiscal del Estado y la desregularización de la economía argentina a través de distintos decretos de necesidad y urgencia. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la Unión Obrera Metalúrgica y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, así como la Asociación de Trabajadores Estatales, son algunas de las organizaciones sindicales que levantaron sus banderas ante las acciones neoliberales de Milei. Y la Unión Europea va por el rearme, esto tras el contundente llamado a los líderes de los 27 Estados miembros, donde expresan la necesidad imperiosa de impulsar acciones coordinadas para, dicen, materializar el fortalecimiento militar del bloque comunitario. Se habla de avanzar con determinación hacia la siguiente fase que garantice su preparación defensiva y proponen dar pasos acelerados hacia las siguientes etapas en la construcción de una capacidad de disuasión europea mucho más autónoma y potente. Este llamamiento no surge en el vacío, sino en un contexto geopolítico cada vez más tenso, donde la perspectiva de una confrontación militar directa es mayor de lo que ha sido en décadas. La gravedad de la situación, remarcan, no puede exagerarse tanto en magnitud como en urgencia. Un aspecto fundamental de la propuesta es el mantenimiento del apoyo sostenido a Ucrania, lo que, según dicen, requiere un reforzamiento de la capacidad industrial europea al tratarse, dicen, de una guerra de desgaste.
Y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cumple 8 décadas de vida en medio de una de sus mayores crisis que se cuestiona por su ineficacia para prevenir genocidios y su parcialidad hacia las potencias occidentales. Según analistas internacionales, esto sumado a su creciente falta de legitimidad amenaza con convertirla en un foro intrascendente. Todo esto debido a demasiados años de un funcionamiento sesgado e inefectivo que la ha dejado a la merced de cuestionamientos a lo largo de todo el espectro ideológico. Su aniversario no podría llegar en un peor momento con una escalada del conflicto entre Israel y Estados Unidos en Irán, Gaza y regiones aledañas, lo que le ha hecho ganar fortaleza a sus críticos que denuncian la ineficacia de la organización. Se le critica ante todo su falta de acción tanto en poner en marcha medidas preventivas para lograr la desescalada de crisis bélicas existentes, como en su inacción cuando se trata de frenar a las políticas expansionistas y desestabilizadoras, en especial de Washington e Israel. En suma, un cumpleaños sin mucho que celebrar. Punto para Gustavo Petro en su enfrentamiento contra el Poder Legislativo. El presidente firmó la reforma laboral que su gobierno impulsó durante los últimos 2 años y que la semana pasada finalmente quedó aprobada por el Congreso. Petro firmó el documento durante un acto público en Bogotá acompañado de algunos funcionarios de su gobierno, líderes sindicales y ciudadanos. Durante la ceremonia el grito de "sí se pudo" fue constante. La reforma establece nuevos límites para la jornada laboral. Señala que los empleadores deberán pagar el 100% de recargo a quienes trabajen domingos y días festivos e indica que los contratos mayoritariamente deberán ser indefinidos, entre otros puntos. Petro dijo que esta nueva legislación impulsa el trabajo digno en Colombia y que si bien no incluye todo lo que contenía la propuesta original, sí representa el consenso que se alcanzó con empresarios, líderes gremiales y legisladores de diferentes partidos. Ahora, señaló, resta vigilar que se cumpla. Una corte de Costa Rica ordenó recientemente la liberación de 200 migrantes de África, Afganistán, Irán, Rusia y otros países asiáticos, quienes permanecían detenidos en refugios de ese país centroamericano tras ser expulsado de Estados Unidos por la administración norteamericana. A través de un acuerdo entre Donald Trump y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el pasado mes de febrero este grupo de migrantes, entre ellos 80 niños, fueron enviados a los refugios en una acción similar al pacto entre la nación norteamericana y el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. En el fallo reciente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio 15 días para definir el estatus migratorio de este grupo de personas o que sean puestos en libertad. Los migrantes fueron recluidos en el Centro de Atención Temporal de Migrantes ubicado a 360 kilómetros al sur de San José en la frontera con Panamá. Sin embargo, debido a las fuertes críticas, el gobierno costarricense les permitió en abril movilizarse libremente fuera del centro migratorio. Y la inteligencia artificial ha sido un tema recurrente en el foro de Davos de verano efectuado en China. Los avances innovadores, así como las últimas interacciones de ChatGPT, los desarrollos de contenido generado por inteligencia artificial y los impresionantes modelos DeepSeek de China la han puesto en el centro de la atención. El criterio general es que la inteligencia artificial es una tecnología fundamental para las nuevas fuerzas productivas de calidad. Su integración en todas las industrias impulsará sin duda una nueva ola de revolución industrial inyectando un poderoso ritmo al desarrollo de alta calidad. Durante el foro, al debatir los impactos y las oportunidades emergentes que ofrecen tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial y la robótica, todos describen el cambio como una revolución completa. Destacan que estos avances podrían revolucionar la atención médica, la educación y la gobernanza, además de ser el motor clave de la productividad en el sector privado, asegurando que los países y las empresas que los adopten tendrán éxito, y los que no lo hagan se quedarán atrás, por lo que se hizo un llamado a los líderes mundiales a priorizar este campo. Los precios del petróleo cayeron drásticamente volviendo a niveles vistos antes del conflicto entre Israel e Irán, mientras los inversores celebraban las noticias de un alto el fuego entre ambos países.
El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, cotizaba un 4.4% a la baja, llegando a 68.24 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate, la referencia del petróleo estadounidense, cotizaba un 4.7% menos, quedando en $65.41 por barril. Estos niveles son prácticamente comparables a los precios de cierre antes de que Israel lanzara su ataque contra las instalaciones nucleares iraníes el pasado 13 de junio. El cese del fuego reduce la probabilidad de que se interrumpa el suministro mundial de petróleo. Muchos inversores estaban preocupados por la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, una vía fluvial fundamental por la que circula alrededor de una cuarta parte del suministro mundial, tanto de petróleo como de gas. Esto según cifras de la Agencia Internacional de Energía. Y de acuerdo con las conclusiones del 11º informe humanitario sobre Siria presentado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, al menos 7.4 millones de niños de ese país, con una población total de 16.7 millones, necesitan asistencia humanitaria. Desde principios de 2025, las intervenciones del UNICEF llegaron a más de 4.2 millones de personas, de las cuales el 53% son niños, indica el documento, que precisa que los esfuerzos están centrados en áreas de necesidad humanitaria aguda como servicios de salud, nutrición, educación, agua, protección y transferencias de efectivo. Los casos de desnutrición severa entre niños, especialmente en las zonas costeras, son destacados por el ente, mientras advierte sobre un amplio déficit de financiación, lo que amenaza, dice, la continuidad de los servicios básicos y aumenta los riesgos para los niños y los grupos más vulnerables. En este sentido, la UNICEF llamó a la comunidad internacional para que brinde apoyo urgente que permita asegurar los 488 millones de dólares necesarios en financiación y advirtió que de no subsanar este déficit se pondrá en peligro la vida de los niños y sus comunidades. El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es uno de los fármacos más consumidos del mundo. Su producción industrial se basa en el uso de fenol, un derivado de combustibles fósiles, lo que implica una huella de carbono realmente significativa. En paralelo, los residuos plásticos, en particular el polietileno presente en botellas y envases, se acumula a razón de más de 350 millones de toneladas anuales, muchas veces sin el tratamiento adecuado. En ese contexto, un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo desarrolló una técnica que conecta ambos problemas y propone una solución doble: convertir residuos plásticos en paracetamol mediante el uso de bacterias modificadas genéticamente. El estudio, publicado en Nature Chemistry, indicó por primera vez una reacción química llamada reordenamiento de Lucent, ocurrido de forma natural en células vivas. Este tipo de integración entre procesos químicos abióticos y organismos vivos no tiene precedentes y marca un punto de inflexión para la síntesis sostenible de compuestos industriales. Y en otras noticias, el rapero estadounidense Sean Diddy Combs anunció ante el juez Arun Subramanian que no testificará en el juicio en su contra por cargos federales que lo vinculan a una red de tráfico sexual y crimen organizado. El acusado, que dijo sentirse bien, agradeció a Subramanian por su desempeño frente al caso, destacando que está haciendo un excelente trabajo. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 34 testigos, entre ellos exparejas y exempleados del cantante, además de una serie de pruebas gráficas como videos de encuentros sexuales que habría organizado Diddy. Pese a ello, el rapero reiteró su decisión de no testificar. Cassie Ventura, exnovia del acusado, es uno de los testimonios más relevantes. Ventura relató la presunta coerción que vivió por parte de su expareja para que participara en las fiestas conocidas como freak-offs, es decir, maratones sexuales con hombres contratados para la ocasión. Las primeras imágenes de prueba de un observatorio que lleva el nombre de la astrónoma pionera Vera Rubin han captado la luz de millones de estrellas y galaxias distantes a una escala sin precedentes y han revelado además miles de asteroides nunca vistos. Si bien la Fundación Nacional de Ciencias publicó inicialmente solo un par de imágenes y un breve video de las primeras imágenes del observatorio,
Luego se compartieron muchas más imágenes y videos tomados con la cámara más grande jamás construida. El diseño del espejo del observatorio, la sensibilidad de su cámara y la velocidad del telescopio son pioneros en su tipo, lo que permite al Rubin detectar objetos diminutos y tenues como asteroides. El observatorio también tomará miles de imágenes cada noche, catalogando los cambios de brillo para revelar rocas espaciales que, de otro modo, permanecían ocultas, como asteroides cercanos a la Tierra que podrían estar en curso de colisión con nuestro planeta, según detalles de la Fundación. Al menos 46 personas que estaban esperando para recibir alimentos murieron por disparos del ejército israelí en 2 incidentes en el sur de Gaza, de acuerdo a reportes del personal paramédico y rescatistas que trabajan en la zona. Según las agencias de atención humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas, el obtener comida para los refugiados y residentes en Gaza se ha convertido en una trampa mortal. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció una campaña de desprestigio que busca involucrar al senador Iván Cepeda con redes del narcotráfico y a él como responsable del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Hay un intento, dijo, de señalarme mediáticamente como responsable del atentado al senador Uribe por el abogado que viene del mismo sector político que los calumniadores de Iván Cepeda. He decidido, dijo, poner denuncia por calumnia, refiere el mensaje del mandatario publicado en sus redes. La administración de Donald Trump planea desestimar las solicitudes de asilo de potencialmente cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos para luego hacerlos elegibles para la deportación como parte de la amplia ofensiva migratoria del presidente. Según fuentes familiarizadas con el asunto, esta sería la más reciente de una serie de medidas del gobierno para impedir que los migrantes reciban protección en Estados Unidos luego que la Corte Suprema desestimó las apelaciones para impedir dicha medida. El canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó en rueda de prensa que los países europeos están robando a sus propios ciudadanos para financiar el conflicto en Ucrania, desviando fondos de los contribuyentes que deberían ir, dijo, a resolver problemas sociales. La Audiencia Nacional de España confirmó la condena al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por agresión sexual a la futbolista Jennifer Hermoso. La sala ratificó además el fallo de 10.800 euros de multa impuesta al expresidente por el beso no consentido a la jugadora tras la final del Mundial de agosto de 2023 en Sídney, Australia. La sentencia ratificó también la absolución del delito de coacción para Rubiales y otros 3 acusados. Su defensa anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Ucrania y Rusia anunciaron el jueves que llevaron a cabo un nuevo intercambio de prisioneros de guerra en el marco de un acuerdo concluido a principios de junio. Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que el canje fue paritario y que los trabajos para futuros intercambios continúan. El presidente de Chile presentó ante el Congreso una reforma de la Constitución para incluir el reconocimiento de los pueblos originarios que habitan el territorio desde tiempos precolombinos. Boric dijo que busca un Chile en donde todos y todas sean y se sientan parte. Quiero anunciar el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento definitivo de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio desde tiempos precolombinos y que ya están considerados en la ley indígena. Los pueblos mapuche, aymara, rapanui, atacameño o licanantay, quechua, coya, diaguita, chango, cahuéscar, yagán y selknam. Esto implica también un reconocimiento de los derechos individuales y colectivos que son indispensables para su bienestar, desarrollo, conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que actualmente vigentes. Esta referencia explicita, amplía y protege de mejor manera los derechos de los pueblos indígenas. El proyecto busca no solo reconocer su existencia, sino también su participación política, su autonomía y su autogestión. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe mundial afirma que una nueva era de inestabilidad global intensifica los retos para abordar el fenómeno mundial de la droga, empoderando a los grupos de la delincuencia organizada y catapultando el consumo de drogas a niveles históricamente altos.
Los manifestantes en Venecia proclaman una enorme victoria luego de que el multimillonario tecnológico estadounidense Jeff Bezos y sus invitados a la boda se vieran obligados a huir del centro de la ciudad y trasladar la celebración principal a otro lugar. El diario chino Global Times señala que la Unión Europea debe abandonar su visión estratégica estrecha y desarrollar un abordaje mutuamente beneficioso para vincularse con el gigante asiático lejos de la hostilidad de Washington. La Unión Europea no puede centrarse únicamente en sus propias demandas, ignorando las legítimas preocupaciones de China. Esa, dijo el vocero, no es la manera correcta de interactuar con nosotros. En 2024, el gobierno surcoreano implementó una prohibición nacional de venta de carne de perro para el consumo. Esta legislación histórica, aprobada en enero pasado, da a los productores hasta febrero del 2027 para cerrar sus operaciones y vender los animales que les quedan. En la mitad del periodo de gracia, los criadores se encuentran con cientos de miles de animales prácticamente invendibles, granjas que no pueden cerrar y escasos recursos para alimentar a sus familias. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que Teherán mostró fortaleza ante los ataques perpetrados por Tel Aviv y Washington en los últimos días. Esta vez, la advertencia hecha hace algún tiempo fue respondida con una acción militar de parte de la República Islámica de Irán en el legítimo uso del derecho a la defensa. La respuesta digna del pueblo de Irán ante una salvaje agresión por parte del sionismo, una artera agresión por parte de los genocidas que gobiernan el Estado sionista. No tenemos duda que en cualquier momento van a volver a atacar. Irán luchó y Irán venció en esta fase. Irán jugó a favor de la paz del mundo. Lo que hizo Irán fue ponerle un parado al sionismo. El pasado 13 de junio, Israel atacó a Irán alegando que el país persa se acercaba al punto de no retorno en la supuesta creación de armas nucleares. Irán respondió a la ofensiva israelí con lanzamiento de misiles. El pasado 23 de junio, el Ministerio Público de Venezuela calificó de vergonzosa la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador sobre una solicitud de intervención en defensa de los 252 migrantes nacionales secuestrados en ese país centroamericano. La demanda de la República Bolivariana fue enviada el 30 de marzo pasado y la respuesta del ente salvadoreño llegó más de 80 días después, por vía electrónica, indicó un comunicado de la Fiscalía. El órgano venezolano, comprometido con los derechos humanos, rechazó la maniobra dilatoria y evasiva de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Denunció que mediante este pronunciamiento pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional en proteger la libertad y la integridad personal de los 252 ciudadanos venezolanos enviados desde Estados Unidos a ese territorio y detenidos allí sin haber cometido ningún delito. La Corte del país centroamericano declara improcedente nuestra intervención, dice, al alegar que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó tampoco por los canales diplomáticos adecuados. La República Bolivariana de Venezuela celebró el cese al fuego entre Irán e Israel que puso fin a una de las más graves escaladas militares en Asia Occidental de los últimos años. En un comunicado de la Cancillería, Caracas reiteró la necesidad urgente de construir mecanismos multilaterales eficaces para la paz. Previamente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro propuso una ambiciosa propuesta de carácter global, esto es, convocar a la mayor brevedad a una cumbre por la paz y contra la guerra con el respaldo de las principales organizaciones del sur global. Maduro reiteró que dicha instancia debía realizarse en la región en conflicto con el liderazgo colectivo de la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica, la Organización de Cooperación del Golfo y el respaldo explícito de China y Rusia como potencias globales de paz.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reveló recientemente un plan orquestado por mercenarios que trasladaron sus operaciones desde un campamento paramilitar en el norte de Ecuador a Colombia con la intención de realizar acciones desestabilizadoras aquí. Ingresar a Venezuela, elementos paramilitares que comenzarán a crear pequeños focos de caos para intentar suspender las elecciones y con eso socavar la rabia de la base chavista. Ese mismo campamento paramilitar que está apostado en una zona montañosa en el departamento de Santander en Colombia y que ya lo tenemos infiltrado, intentará movilizarse a Venezuela la segunda semana del mes de julio. El campamento paramilitar con nombres, apellidos y nacionalidades de los mercenarios. Para los que todavía apoyan a María Corina y para ella misma, la fecha del 28 de julio es una fecha crucial. 28, la celebración del primer año de la victoria de Nicolás Maduro. La reserva certificada petrolera venezolana ha aumentado un 30%, anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo que constituye la mayor reserva mundial de hidrocarburo. En ese sentido, comentó que el país se hizo presente en uno de los espacios más prestigiosos del mundo en materia económica mundial durante el panel de energía del Foro Económico celebrado en San Petersburgo, Rusia. Agregó además que Venezuela es la cuarta reserva en proceso de certificación de gas en el mundo. Hemos conseguido, dijo, ahora varios nuevos inversionistas que fueron al Foro de San Petersburgo. También el desarrollo integral del proceso de la industria de refinación y de la industria petroquímica. Venezuela, destacó, mantiene su política de comerciar con todo el mundo y jugar el papel que por sus reservas le corresponde en la geopolítica económica mundial. Para las elecciones del próximo 27 de julio, el Consejo Nacional Electoral dispondrá de 15.731 centros de votación para que se ejecute la consulta nacional de los proyectos juveniles. En principio se contaba con 5.922 mesas para dicha consulta. Sin embargo, tras peticiones de diversos sectores, esta se amplió con el fin de facilitar una amplia participación. Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional destruyeron en el estado Amazonas 5 campamentos logísticos en los cuales se encontraban 8 aeronaves. El general Domingo Hernández Lares, jefe del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional, precisó que el procedimiento se realizó en el Alto Orinoco como parte de la Operación Neblina. Allí localizaron un aeródromo no autorizado perteneciente a grupos estructurados que practican la minería ilegal. El Comité de Defensa de los Migrantes Secuestrados en El Salvador se reunió con la secretaria del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria perteneciente a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Allí se expuso el caso de los 252 venezolanos que se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOD en El Salvador. Los familiares de los venezolanos retenidos de manera completamente ilegal fueron escuchados de manera individual y colectiva. Este 25 de junio se reportó el colapso de uno de los puentes en la autopista José Antonio Páez en el estado Portuguesa, específicamente en el municipio Ospino. De acuerdo a las autoridades, el incidente tuvo lugar a la altura del sector La Trinidad cuando los 2 canales de la estructura se desplomaron. Se estima que la caída del puente estuvo directamente relacionada al desbordamiento del río Ospino, cuyo cauce registró un importante incremento debido a las fuertes lluvias en la zona. El gobierno anunció el despliegue de la Fuerza de Tarea Andes 2025 ante las emergencias por las fuertes lluvias que han azotado a esa zona del país. El grupo de apoyo logístico está confirmado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana conjuntamente con los gobiernos regionales y locales y el Poder Popular organizado. Esto permite brindar atención y respuesta rápida ante el impacto de la naturaleza que ha afectado severamente a zonas de los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Táchira por las lluvias y la posterior crecida de los ríos. La ministra de Turismo, Leticia Gómez, destacó que en el 2024 el turismo impactó la economía mundial con 11.1 billones de dólares americanos, acotando que al cierre de junio del 2025 el turismo en Venezuela creció un 72% con respecto al mismo periodo del año anterior. Destacó además que de las 7 líneas estratégicas desarrolladas por el gobierno, el turismo forma parte de la transformación económica junto con la social,
trabajando conjuntamente con universidades y escuelas para desarrollar mecanismos de formación profesional y comunitaria en el turismo. Las intensas lluvias en los estados Táchira, Mérida y Trujillo mantienen en alerta a los habitantes, los cuales indican que las principales vías de comunicación están dañadas. El cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, se solidarizó ante las fuertes lluvias, manifestando su preocupación. Honda preocupación ante estas lluvias torrenciales que están provocando pues todos estos desastres en las vías y dificultades pues para todos nuestros campesinos y todos los productores de la zona del Páramo. Eugenio Suárez arriba a los 300 jonrones, árbitras venezolanas en Copa América y nuevo campeón en el básquet americano. El pelotero venezolano de los Diamantes de Arizona, Eugenio Suárez, se convirtió en el tercer criollo de la historia en arribar a 300 jonrones en Grandes Ligas. Los otros dos son Andrés Galarraga con 399 y Miguel Cabrera con 511. El oriundo de Puerto Ordaz tuvo una noche estelar en la que batió de 6-4 con 2 cuadrangulares para llegar a 24 en la temporada, lo cual le permitió quedar a solo uno de Shohei Ohtani de los Dodgers, que permanece como líder. Las venezolanas Emicar Calderas, Migdalia Rodríguez y Francis García participarán como árbitras en la Copa América Femenina 2025 de fútbol, a jugarse en Ecuador de 12 de julio al 2 de agosto. La Federación Venezolana de Fútbol saludó su presencia, fruto, dijo, del excelente trabajo, pero sobre todo de su gran profesionalismo. Oklahoma City Thunder culminó lo que empezó a finales de octubre y avisó al resto de la NBA de que existe un nuevo jefe en la ciudad. Con una edad promedio menor a 26 años, el Thunder coronó una de las temporadas más ganadoras en la historia de la liga, con un triunfo de 7 juegos sobre un difícil equipo de los Indiana Pacers para ganar el trofeo Larry O'Brien. Fue un encuentro reñido de principio a fin que culminó con un 103-91 que puso fin a la serie. Una adolescente de apenas 12 años plantó 150.000 árboles en la India y se convirtió en líder de la reforestación. Conocida como la Greta Thunberg hindú, esta niña de 12 años se ha propuesto reverdecer los suelos de la India, así como sus mentes. La historia dice que comenzó a cultivar árboles a los 7 años como respuesta personal a un ciclón devastador. Sin embargo, su concepto de bosques frutales va mucho más allá de protegerse de las tormentas. Con tan solo 12 años ha plantado más de 150.000 árboles, creando la Fundación Forestal Prashidi, emprendiendo la restauración de manglares y lagos y organizando una conferencia, participando además en las cumbres de la ONU sobre el cambio climático COP28 y COP29. La Fundación organiza clases, talleres y eventos bajo el principio de una red 3G, que significa generar el propio oxígeno, cultivar los propios alimentos y regalar el propio esfuerzo a la comunidad. Y cada 27 de junio se celebra el Día Internacional de las Personas Sordociegas, esto con el objetivo de visibilizar a las personas que en todo el mundo presentan esta discapacidad física y sensibilizar al resto de la población para que brinden su ayuda y colaboren para que tengan mayor autonomía y mejoren su calidad de vida. La sordoceguera es una discapacidad que sufre un porcentaje bajo de la población mundial, que consiste en una condición que afecta de forma severa tanto la visión como la audición de quienes la padecen y que por lo general limita de forma considerable sus vidas. La discapacidad de cualquier naturaleza no debe ser un impedimento para que las personas vivan y alcancen sus sueños. Generar políticas en ese sentido constituye sin duda, en especial por parte de los gobiernos, tarea de todos. Hasta aquí las noticias. Por su atención, como siempre, gracias.